Bienvenidos al último bloque de nuestro programa. Seguimos conversando con el embajador Óscar Maurtua de Romaña, ex canciller de la República. Embajador, vamos a darle un giro ahora a nuestra conversación. Hablemos del Perú en el contexto internacional, con toda la experiencia diplomática que usted tiene. ¿Cómo se percibe a nuestro país desde el exterior? Porque una cosa es la mirada que nosotros tenemos con todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos, todas las carencias que se nos presentan cotidianamente desde las calles, desde los jirones, desde las alamedas, y que nos ahogan y asfixian cotidianamente, pero otra es la visión que se tiene de nuestro país en el contexto internacional. ¿Cómo se ve al Perú desde fuera? Como un país que se proyecta exitosamente. Hay la turbulencia política que es propia de la cotidianidad y que ninguna nación del universo, en este planeta, puede decir que está libre. Todos tienen tensiones, todos tienen preocupaciones, todos tienen momentos álgidos. Pero el Perú se proyecta porque es un país que vive democráticamente. Las libertades están vigentes, se está luchando contra la pobreza. 20 años de plena democracia están demostrando que dan resultado, que se crece económicamente, que se reduce la extrema pobreza, aunque no se extingue, pero se reduce, y que crece una clase media, aspirante, emergente, que consume, que adquiere, que dinamiza la economía. Que dinamiza la economía, que estudia. Oiga usted, el fenómeno del surgimiento de tanta universidad, algunas buenas, otras medianas, en fin, como todo. Y otras de garage. Así es, pero al final de cuentas, la gente con un empeño por salir adelante. El Perú es proyectado internacionalmente como un país de paz, con riqueza turística, con una bellísima historia, con recursos minerales. Claro que podríamos destacar que estamos siempre latentes o que nos quedamos a veces con algunas mejoras en nuestra capacidad agroindustrial o de industria, pero que no hemos pegado un salto cualitativo de industrialización y que siempre estamos en el ámbito de productores de materias primas. Así es. Es probable que sea cierto, y eso tenemos la responsabilidad nuestra. Nadie nos ha impedido. Hay TLCs con todos los bloques económicos, ¿no? Que nos permiten que el comercio exterior en exportaciones del Perú ha duplicado, triplicado sus exportaciones. O sea, yo veo y creo que es el sentir, y que además me desplazo anualmente por 2 o 3 latitudes en Europa, en Norteamérica, medios académicos, medios de investigación, que me permiten tomar la temperatura fuera de toda la prensa que tenemos ahora con la modernidad y la era digital. Que nos intoxica a veces, ¿no? Que a veces nos agobia porque hay tanto material, pero debemos reconocer que el Perú se ve como un socio exitoso de APEC. Acabamos de ser hace poco tiempo, a finales del 16, tuvimos la cumbre de APEC aquí por segunda vez. Segunda vez. Tenemos estupendas relaciones con la Unión Europea, nos proyectamos hacia la cuenca del Asia-Pacífico, no hay problemas de límites, los gabinetes binacionales son provechosos, son productivos. Oye, usted me dirá, pero embajador, nos está planteando una suerte de Disneyland. No, tampoco. Hay que luchar contra la pobreza, hay que luchar por mejoras de salud, de educación. Hay fenómenos desgarradores y que deben ser severamente sancionados, como todas estas acciones de violaciones y de feminicidios que son inaceptables. Pero el Perú está bien orientado. La visita del Papa nos ha traído un mensaje de un país creyente, con convicciones, con valores, con ética. Hay unas reservas morales del país. ¿Que atravesamos coyunturas, circunstancias difíciles producto de la corrupción? Sí, que se está tratando de manejar con pleno ejercicio de todos los poderes públicos, el Poder Judicial, el Poder legislativo, ¿no? Y todos están desenvolviendo. Aquí no hay nadie que esté cooptado, disminuido. Tan libres son que hay congresistas que denuncian al fiscal de la Nación, al presidente de la República. O sea, vivimos en libertad. Cuando no se tiene, se añora. Claro. Hay que reconocer que se vive en libertades, que hay un derrotero para salir adelante, que la prognosis de agencias especializadas de Naciones Unidas como CEPAL, ¿no? Que de tanta importancia,
proyectan que el Perú va a crecer significativamente. Lo veo con optimismo, lo veo, y no es un optimismo que nace tan solo del sentimiento de esperanza, sino con expectativas sólidas, con sustentos, que vamos para adelante. Ahora, haciendo un poquito de abogado del diablo, si me permite, para poder, digamos, pincharle el globo al niño. Podría también suceder, como piensan algunos, que la democracia que se vive en el Perú efectivamente es una democracia en la que, como ha dicho Giovanni Sartori, no es un tema etimológico, sino es un asunto real, pragmático, donde en el escenario social y material se vive un pleno respeto por la independencia y libertad de las instituciones. Nadie se mete en el trabajo del otro, cada uno está funcionando, pero eso es en el plano formal. En el plano substancial, en el plano material, sucede que nuestro sistema democrático a veces podría ser tomado como un sistema democrático poco menos que bobo, desde que vienen transnacionales y ven de que en el Perú no somos lo suficientemente enérgicos para poder exigir que, por ejemplo, las mineras chinas o las mineras canadienses o franco-canadienses o norteamericano-canadienses que invierten en el Perú se ciñan a las normas de respeto por la protección del medio ambiente, que son de mínimo control internacional, y como aquí no pasa absolutamente nada, entonces hay una explotación primario-exportadora que enriquece finalmente a quienes van a dar la explotación de la riqueza, pero no hay un retorno de esas ganancias que se dan para el propio país. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que nuestros conflictos políticos internos cada vez nos arrastran más en una suerte de torbellino o remolino que nos está absorbiendo a un agujero negro del cual ni los unos ni los otros sabemos a dónde podría conllevarnos si es que ya no dejamos de ponerle tanto énfasis en lo mínimo para poder más bien proyectarse hacia el futuro, ver cómo va a ser el Perú en los próximos 50, 100, 150 años, ¿no? Entonces, hay una democracia sí es real, tiene su incidencia en el proceso de crecimiento económico que se ha venido registrando en los últimos años, aunque este año, como en el anterior, no vamos a crecer probablemente tanto como en años anteriores, pero vamos a seguir creciendo, eso es cierto. Eso sí. Entonces, ¿cuál es el mérito de una democracia formal que debe convertirse en una democracia sustancial para que ello se vea reflejado en el plano de la convivencia ciudadana que pueda aspirar a mejores condiciones de vida? Buena pregunta, muy buena pregunta y un buen planteamiento. Gracias. La democracia no es meramente formal en el Perú, la democracia se ejerce a plenitud. Hay que hacer reformas democráticas, hay que hacer reformas electorales, hay que hacer sin número de reformas. Esto no es una panacea, claro. Es obvio. Pero también tenemos que felicitarnos de que la democracia ha dado resultados tangibles, que acabamos de hacer una referencia. Hacerla más provechosa en el campo ecológico. Creo que tenemos los mecanismos. Creo que una OEFA que está persistentemente involucrada en todo lo que son esta organización que ve los vertimentos y los daños que los relaves químicos. Y estamos, a veces no son extranjeros exclusivamente, la minería ilegal. Claro, también tenemos la minería ilegal que contamina Madre de Dios y en Puno penosamente, ¿no? Aquellos que cometan excesos que perjudiquen nuestra ecología, que se les sancione. Aquí nadie está por encima de la ley y creo que está bien regulado. Es una conciencia ecológica que se está cultivando, así como hace décadas
el Perú jugó un rol tan importante en lo que fue la cultura de derechos humanos, en esta nueva generación de nuevos instrumentos de derechos humanos. Nosotros ya estamos impregnados y las empresas tienen una convicción de responsabilidad social respecto a ecología. Y eso se tiene que acatar y se tiene que cumplir. Son los órganos, las supervisoras, las que tienen que llevar una política efectiva y eficiente. Yo muchas veces me he preguntado, y es un título que lo comparto con una personalidad como usted, Gracias. doctor Pacheco, que es estudioso y catedrático. Mi tesis va a denominarse, ¿no?, un poco efectos de la competitividad en la gobernabilidad del Perú a la luz o ante el plan bicentenario. ¿No? Vamos allá, el bicentenario, estamos a 3 años, estamos a 1000 días, ¿no? Estamos a la vuelta. ¿Estaremos preparados suficientemente? Después de 200 años hemos logrado madurar, hemos logrado reflejar, somos ya una nación. Yo creo que la nación se hace día a día, ¿no? Lo que nos ha faltado han sido objetivos, que ahora sí hay una convicción muy sustentada en ese clúster que supone la academia. Y la academia, en buena alianza con la empresa privada y con el gobierno, pueden dar un buen resultado. Y tienen que dar un buen resultado para marchar con... Y la era digital que viene prodigiosamente a ponernos en bandeja de oro, ¿no? O bandeja de plata, o se quiera, una proyección notable para el país. Cumplimiento de la ley y fortalecer instituciones o rehacer las instituciones, pero con libertad. Exacto. El hombre sin libertad no es nada. El ser humano sin libertad no es nada. No son frases vacías, huecas, quiméricas. Ni lugares comunes. Y en eso usted tiene absolutamente toda la razón. Y a veces las personas podrían decir, ¿pero de qué está hablando el embajador si acá en el Perú se vive en libertad? No, es que lo que pasa es que la libertad del ciudadano implica tener conciencia de que se es sujeto de derechos, pero también de responsabilidades. Y lo que se hace en ese plano es auténticamente libertad, y la libertad tiene límites, pero cuando vemos a ciudadanos que hacen literalmente lo que les viene en gana, eso es libertinaje, eso no es libertad. Y si no se tiene esa conciencia, no hay ciudadanía. Y si no hay ciudadanía, no hay instituciones. Y si no hay instituciones, no hay sistema democrático. Usted me ha dado, coincido plenamente por lo dicho por usted, coincido totalmente, porque así es. Si no tenemos esas convicciones, si no tenemos esos compromisos, ese contrato social, que no es renovar constituciones cada 20 años. Oye usted, la Constitución norteamericana ha llevado un país a ser la potencia hegemónica del planeta, ¿no? Y con enmiendas, en efecto, pero hagamos las cosas bien, respetemos derechos, valores éticos, educación, son fortalezas que nos van a llevar adelante, estoy convencido. Ahora, una de las expresiones de la democracia, quizás la más resaltante, la más visible, es la de la participación ciudadana en los procesos del sufragio electoral, donde cada 5 años, en el caso de la elección del presidente y de los representantes en el Parlamento, y otros tantos años más en el caso de los gobiernos regionales y locales, la participación da a conocer su sentimiento a través del voto universal. Algunos pesimistas, yo a veces hago todo lo posible por evitar caer en ese pesimismo, pero me arrastra cuando veo ciertas circunstancias. Parecería también de que los procesos de sufragio, los procesos electorales, también son una especie de ensayo de democracia donde en realidad las personas están yendo a depositar su voto sin mayor conciencia de saber por lo que se está eligiendo y luego se están arrepintiendo a los 6 meses, ¿no? Pero lo cierto es que, mal que bien, y esto hay que reconocerlo, tenemos elecciones libres y en eso nadie nos puede discutir ni negar, no como lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces hay una ligación directa entre el proceso del sufragio, la democracia y la participación del ciudadano dentro y fuera del Perú. ¿Cómo ve usted las nuevas participaciones? Porque nosotros, bueno, ya tenemos varios años en la vida, usted y yo, viendo cómo se han llevado a cabo los procesos electorales entre periodos dictatoriales, luego en la década de los 80, luego al final en los 90 con la democracia
falseta que teníamos, y ahora en estos 20 años que tenemos, prácticamente 20 años que tenemos de plenas libertades. Y los procesos de sufragio han ido cambiando, desde que el ejército se llevaba las ánforas y sabe Dios qué hacían con ellos, hasta el día de hoy que están impedidos de ingresar a un centro electoral. ¿Cómo ve el tema? Yo de nuevo quiero ser con aliento, quiero resaltar, con confianza. Yo veo, y voy a resaltar un caso muy concreto, que es el de los peruanos residentes en el exterior. Los peruanos residentes del exterior son aproximadamente 3 millones o más de 3 millones de peruanos que viven fuera. De estos 3 millones de compatriotas votan aproximadamente, tienen capacidad unos 900.000, pero votan al final de cuentas 400.000, 450.000, la mitad. ¿Y cómo se puede contraer siendo compatriotas que generan 3.000 millones de dólares anuales en remesas, que es un componente y una contribución significativa para el Producto Bruto Interno peruano, para la inversión peruana? ¿Cuál es el estímulo que falta ahí? Ya tienen un derecho, y eso hay que resaltarlo siempre con claridad meridiana. La idea fue del doctor Aya Latorre. Yo no soy vinculado a ninguna ideología, tuve el honor de conocerlo al doctor Aya, pero él propuso en la Constitución del 79 que quedase registrado como una suerte de cláusula temporal, que se lo implementó y que luego acogió la del 93. Ya está reconocido el derecho de las comunidades peruanas en el exterior por votar, y que se ha asegurado. Lo que ocurre es que todo esto llega al distrito electoral de Lima, a Lima capital. Y todo se licúa ahí. Se licúa y se diluye. Lo que ellos están aguardando, y con justa razón, y es una aspiración, que ha tenido sendos proyectos de ley que han llegado casi ya a ser aprobados, fueron aprobados por la Comisión de Justicia, por la Comisión de Relaciones Exteriores, pero que no han llegado al Pleno para crear lo que se denomina el quinto suyo, o Distrito Electoral 27, porque tenemos 26 circunscripciones electorales en el país. Entonces, es una opción muy atractiva. Si se logra crear esto en las reformas electorales y que quede esto a cabalidad establecido, vamos a tener una participación dinámica de compatriotas que además destacan profesionales, intelectuales, académicos, empresarios de mucho éxito y que contribuyen significativamente. Yo creo que esto tenemos que propagarlo, difundirlo. Sí. Es una reserva que tiene el Perú. Estamos en el canal de televisión, además del Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, María Elena Aburto, aquí el embajador nos está poniendo una propuesta bastante interesante para la reforma electoral en la que se encuentra en este momento el jurado. Sí. Es muy apasionante porque no son ciudadanos de segunda. Claro. Son tan ciudadanos como usted, doctor, y como yo. Así es. Como todos los peruanos. Todos los peruanos que tienen legítimo derecho a elegir y a ser elegidos. Ergo, es una argumentación que ha dado resultados en México, en Ecuador, en Italia, en muchos países, en fin, de diversas latitudes, que consideran al ciudadano, y así se preserva además la identidad y la pertenencia nacional. Lo dejo con esta reflexión al respecto, doctor. Muchas gracias, embajador. Como siempre, el tiempo tirano en la televisión evita de que podamos seguir con tan fructífera e interesante conversación, pero lo comprometemos para seguir conversando de estos y otros temas. Gracias. Con todo agrado volveré a su programa. Muchas gracias, ha sido un honor. A usted. Bueno, de esta manera entonces llegamos a la parte final del programa del día de hoy. En nombre del señor presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura de la República del Perú, el señor fiscal supremo del Ministerio Público, Gonzalo Chávarri Vallejos, agradecemos a todos ustedes por vuestra cordial sintonía. De la misma manera, siempre nuestro agradecimiento a JNE TV, que hace posible que lleguemos hasta vuestras pantallas semana a semana. Y con la presencia del embajador Óscar Maurtua de Romaña, nos despedimos hasta la próxima emisión de Referente Jurídico. Permiso.